De ahí, por la alimentación conocemos tres tipos: los carnívoros, omnívoros y los herbívoros, según lo que se alimenta cada uno. Y la reproducción, vivíparos y ovíparos, obviamente nacen del vientre de la madre y nacen de huevos. De ahí, aquí, en este pequeño árbol de filogenia, tenemos una clasificación con nombres ya un poco más estructurados a lo que nos interesa aprender. Y voy a comenzar. Primero, las características del reino animal. Le voy a pedir a Ned Aguilar que por favor me ayude con la lectura. A ver, leo lo del reino animal. Sí, todo, por favor. ¿Todo o hasta el primer punto? Todo. Ya. El reino animal es uno de los grupos más numerosos que forma parte del mundo viviente, ya que el número de especies que se conoce supera el millón y cada vez son más las nuevas especies que se descubren y dan a conocer. Asimismo, el mundo animal presenta diversas formas y características, pero todas estas especies suelen responder a un esquema que es muy básico y es de acuerdo al tipo de organización en la que se encuentren. Además, al existir tantas especies distintas de animales, han obligado que, que los mismos se clasifiquen de diversas maneras. Muchas de estas son muy complejas y otras requieren que tengan conocimiento especializado. Muy bien. Ned, la última parte que usted leyó, que dice que para conocer los diversos tipos de especies que se necesitan. Ned, aparte de que son complejas, ¿qué se necesita? Mm, Lo último que leyó, no creo que lo último que haya leído se haya perdido tan rápidamente, Ned. Que tengan reconocimiento especializado. Exacto, muy bien, eso siempre puede decir que tengan conocimiento especializado. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros, como no estamos estudiando más que para la secundaria, debemos aprender de manera breve, todo lo referente a la clasificación de los animales, pero lo más simple posible, porque nosotros para aprender de verdad la clasificación de los animales, tras siendo el hecho de que tenemos una gran cantidad de ellos, gran cantidad de especies conocidas y desconocidas, porque aquí aún hay algunas especies que no han sido descubiertas, por lo cual todavía hay especies que se podrían descubrir. Para descubrir o para aprender sobre más especies se necesita más conocimiento, por eso nosotros aprendemos sobre el reino animal y la clasificación de los animales de una manera, podríamos decir, la parte más superior, por eso no ahondamos tanto. A ver, yendo directo, sabemos que el grupo animal, todos están constituidos por células eucariotas, asimismo tienen diversas formas y diversas características, y están agrupados en diversas clasificaciones según lo que tenga cada uno. Por ejemplo, en la imagen de aquí, nuevamente entramos a la clasificación en tres partes: por la columna vertebral o por la estructura, vertebrados e invertebrados, la típica clasificación en la que más conocemos. Aquí sí ya muestro la clasificación de los invertebrados partiendo por arácnidos, miriápodos, insectos, crustáceos, anélidos, moluscos, nematodos, plateamientos y poríferos. Y ya, perdón, celenterios y equinodermos también entran un poco en esa clasificación. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces son la clasificación de los vertebrados. Ahora, de ahí también nuevamente entramos a lo que son, por la reproducción, ovíparos, vivíparos y ovovivíparos, que es otra forma de clasificación, que es a través de un feto que se desarrolla en un huevo. Y de ahí por la alimentación, omnívoros, herbívoros y carnívoros. Así, a simple vista y de manera rápida, son las tres clasificaciones más comunes que existen sobre el reino animal o sobre el grupo de animales, y son en las cuales van a estar basadas esta clase. Continuemos. Daniel Bermúdez, Sí, profesor. por favor ayúdenme leyendo Hasta bilateral. sí. Ok. Diferenciación en tejidos y órganos.
La mayoría de los animales posee verdaderos tejidos y órganos. Solo los poríferos o esponjas carecen de ellos. Simetría corporal. Existen dos planos de organización corporal, la simetría radial y la simetría bilateral. Algunos animales, como las estrellas del mar, desarrollan simetría radial en la etapa adulta, mientras que sus larvas presentan simetría bilateral. Gracias, Daniel. A ver, chicos, estamos hablando de qué criterios se utilizan para clasificar a las especies, ya ahondando un poco más en la situación. Hablamos de la primera, diferenciación de tejidos y órganos. Las únicas especies de animales que no poseen órganos completamente son las esponjas. Ustedes han visto las esponjas normales, las esponjas de baño, las esponjas que se utilizan normalmente, y si se dan cuenta, son simplemente esponjas, así, normales, no tienen manos, no tienen piernas, no tienen nada. Asimismo se ven las esponjas marinas, de esa misma forma tienen y no tienen, carecen completamente de cualquier tipo de órgano que le ayude. No pueden moverse, son sésiles, o sea, son fijas en un espacio, no pueden, no tienen movimiento y se alimentan por las corrientes normales de agua. Nos vamos a lo que es simetría corporal, cómo se clasifica o cómo se parte la organización corporal de un ser vivo. Hablamos de la simetría radial. La simetría radial está basada en un punto fijo y de ahí divide toda la consistencia o la formación del ser vivo. Y la simetría bilateral, que lo que hace es partir en dos una especie. Continuemos. Le voy a pedir a Alejandra que me ayude con la lectura, los 3 puntos restantes. Buenos días, profesor. Buenos días. Desarrollo embrionario. Debido a la formación de 2 o 3 capas de células durante el desarrollo embrionario, se distingue entre animales diblásticas y triblásticas. Presencia o ausencia de cavidades corporales cerradas o celomas. Se clasifican en celomados y acelomados. Por el lugar en el que se forma la boca en el embrión, se distingue entre protosmos, como los antrópodos, y deuterotomos, como los vertebrados. Listo, gracias, Alejandra. Hablamos ya de 3 puntos más: el desarrollo embrionario o el desarrollo de los fetos, que son diferentes por capas, 2 capas, 3 capas. El hecho es que hablamos que de manera muy simple, los huevos tienen menos capas de retención de los embriones con relación a el feto o el cigoto normal de desarrollo de una especie mamífera. De ahí hablamos de los acelomados, de los celomas, y los acelomados y los celomados que son una característica o una clasificación diferente. Y el otro es no por la clasificación, sino por la forma de la boca y el embrión, en la cual van a estar estructurados los siguientes. Voy a leer la gráfica y voy a comenzar la clasificación directamente con los protistas acentrales. Las primeras células se dividen y ocasionan o generan la pluricelularidad. Luego de eso presentan 2 sin tejidos, que son las esponjas, y los tejidos, todas las clasificaciones siguientes a las esponjas. Luego, a partir de los tejidos, dividimos en 2: simetría radial y simetría bilateral. Simetría radial, los nidarios o las estrellas de mar o las medusas, la clasificación así normal. La simetría bilateral tiene 2 clasificaciones: el acelomado y la cavidad corporal. En los acelomados tengo los gusanos planos, ya, y después en la cavidad corporal tengo 2 clasificaciones: celoma y pseudoceloma. Pseudoceloma es un falso celoma. Tenemos gusanos redondos y los rotíferos, que son especies de gusanos que giran. Con celoma tenemos 2: desarrollo protostomado y el desarrollo deutostomado. En el protostomado tengo los moluscos y de ahí por segmentación tengo los anélidos y los artrópodos. Y en los últimos, el deutostomado, tengo los equinodermos y luego los cordados, por segmentación los cordados o los vertebrados. A ver. Listo. Continúo y ahora les voy para que ustedes mismos observen a qué me refiero yo con la clasificación radial o bilateral y la clasificación por las cavidades corporales. El plano corporal o los animales presentan diferentes simetría. Algunos animales, como las esponjas marinas, son asimétricos, no tienen una forma fija.
y otros simetría radial como las estrellas de mar, que lo que tienen es una disposición que se une en el punto medio de donde nacen todos los extremos de la estrella, así formando esta es la simetría radial que tiene una estrella de mar, un equinodermo, y en la cual está basada, a diferencia de una mariposa que yo la puedo cortar o le puedo aplicar una simetría bilateral que divide su cuerpo en dos partes idénticas, así, dos partes idénticas, y esa es la simetría bilateral. Vamos con las cavidades corporales, o lo que se denomina celoma. Está utilizado por tres partes, que es el endodermo, la zona amarilla, el mesodermo, zona roja, y el ectodermo, la zona exterior, de color celeste. Un acelomado tiene las tres capas iguales. Un pseudocelomado o un falso celoma tiene la capa intermedia del endodermo más gruesa que las dos restantes. Y observen cómo es la del celomado, cómo es, tiene cavidades la zona mesodérmica, el ectodermo es fino y el endodermo sigue siendo de manera gruesa. Ojo que todo lo que señala en medio es el tubo digestivo de cada una de las especies en donde se ha encontrado este tipo de celoma. Continuemos, ahora sí entramos directamente. Esta es la clasificación de los invertebrados. Primero vamos sobre el filum poríferos, luego los nidarios. Le voy a pedir a Santiago que me ayude leyendo el primero. Bueno, profe. Buenos días. ¿De qué decía, profe? Lea el primero, filum poríferos. Filum cnidario, ¿ese ahí? Poríferos, estoy diciendo poríferos. Ya, perdón. El nombre de poríferos hace referencia a los innumerables poros que existen en la pared del cuerpo de las esponjas. Son los animales más sencillos. No poseen verdaderos tejidos ni órganos y carecen del sistema nervioso. Todos ellos son animales acuáticos, marinos o de agua dulce y sésiles. Viven fijos a rocas, algas. A través de los poros entra el agua al interior del cuerpo del animal y allí la esponja filtra la materia orgánica que se encuentra en suspensión en el agua y así se alimenta. Listo, chicos. No hay mucho que decir y mucho que explicar. Simplemente las esponjas son animales que están siempre en el agua, viven quietos, no tienen movimiento, viven pegados a un espacio, sean rocas, sean algas. ¿Y cómo se alimentan? A través de la gran cantidad de hoyos o de huecos que tiene su cuerpo, pasa todo el agua y lo que hacen ellos es filtrar el agua de manera que puedan obtener toda la materia orgánica y puedan subsistir, puedan seguir alimentándose. Por eso se denomina el grupo más sencillo o los animales más sencillos. Ahora sí voy a continuar. Jean Paul, ayúdenme leyendo la segunda. Buenos días, profe. Ok. Filum se fue, profe. Nidarios. Profe, no sé si escuché bien, pero que están arreglando en mi patio y están con una máquina y se embulla. Por ahora lo escucho bien. Yo le digo cuando se escuche. Ya. Filum cnidario. Los cnidarios, también llamados celenterios, son animales con simetría radial, es decir, que su cuerpo puede dividirse mediante diferentes planos en partes iguales. Son animales acuáticos bien marinos, medusas, anémonas, espera que me perdí, profe, corales o de agua dulce, hidra. La forma pólipo es la fase asexual y vive fija al fondo. Tienen forma de saco en cuya parte superior se abre la boca, que también hace las veces de ano. Profe, ya no veo porque sale ahí como una raya negra y ya no me deja leer lo de abajo. Ya, está bien, Jean Paul, gracias. La segunda parte dice: la forma medusa posee vida libre y posee reproducción sexual. Simple y sencillo, los celenterios o los de simetría radial son animales que existen dos tipos. Los pólipos o las anémonas, que es esta que está aquí, ustedes observen que ya solo tiene un orificio, lo que hace de boca y ano al mismo tiempo, y tiene alrededor de ellos son los tentáculos que es lo que hacen: atrapar la comida. A través de los tentáculos las anémonas atrapan la comida y la ingresan al interior del cuerpo para poderla digerir. A diferencia de una medusa, ustedes la pueden observar aquí, tiene la umbela o su cuerpo y el resto son tentáculos y se pueden mover libremente por el agua.
Cada una de ellas es diferente a pesar de que es del mismo grupo, porque la anémona es de reproducción asexual y como tiene más vida libre la medusa, tiene una reproducción sexual. Es una clasificación que, difiriendo de las especies, puede ser diferente. Vamos con Phylum Annelidos. Ramiro Tinoco, por favor, ayúdeme con la lectura. Ramiro. Samuel León. Buenos días, profe. Buenos días, lea por favor. Phylum Annelidos. Phylum Annelido. Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados. Presentan simetría bilateral. Son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Están desprovistos de apéndices articulados y se desplazan mediante contracciones coordinadas de los músculos. Entre los anélidos existen especies que viven en tierra firme, como la lombriz de tierra, en agua dulce como las sanguijuelas, o en el mar, guasarapas y nereis. Algunos, como la sanguijuela, son parásitos en los mamíferos. Su tamaño puede oscilar entre 1 milímetro y 1 metro. Chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto alguna vez una lombriz de tierra? Sí, profe. Hasta la Sí, profe. tierra. Sí, teacher. ¿Se han visto que son redondos? A pesar de que son largos, son redondos. Sí. Ya, por eso se denomina el Phylum Annelidos, porque son gusanos redondos, son gusanos cilíndricos y que habitan en diferentes partes del planeta Tierra. Por ejemplo, en la Tierra normalmente tenemos las lombrices. Las sanguijuelas viven a expensas como parásitos de la mayoría de los mamíferos. Y esta es una imagen, la que está aquí, es una imagen, como quien dice en el mar, de todos los tipos de anélidos que encontramos dentro del mar, o las especies que viven dentro del mar. Si ven, son múltiples y aunque pareciera no son muy grandes, estamos hablando de entre 1 milímetro y 1 metro, son tamaños considerablemente pequeños. Ya. Chicos, si tienen dudas hagan las preguntas nomás, no tengo ningún problema, les puedo responder cualquier duda que tengan. Voy con el Phylum Molusco. Le voy a pedir a Paula Garay que me ayude con la lectura. Buenos días, profesor. Buenos días. Con el Phylum Molusco. Sí. Ya. El término molusco significa animales de cuerpo blando. Además, son animales con simetría bilateral. La mayoría poseen un exoesqueleto de carbonato cálcico denominado concha. Actualmente son el grupo de animales más numerosos, después de los artrópodos. Aproximadamente unas 100.000 especies poseen el cuerpo dividido en 3 partes. No alcanzo a leer lo de abajo. Cabeza, pie y masa visceral. Muchas gracias, Paula. A ver, chicos, el Phylum Molusco, cuerpo blando, se parten en dos, tienen una simetría bilateral y tienen un exoesqueleto de carbonato cálcico, o sea, es fuerte, se denomina concha. Por eso son tan difíciles de abrir las conchas. Son un grupo de más de 100 especies, 100.000 especies, perdón, un grupo bastante amplio. Tienen cabeza, pie y masa visceral, o lo que se denomina el cuerpo blando. Por ejemplo, aquí tenemos conchas, la ophiura y los cefalópodos, cabeza, pies y la mayoría de la masa visceral está dentro de los cefalópodos. Son especies, moluscos, son especies muy abundantes de los mares, muy abundantes de la zona acuática. Son escasos que se puedan encontrar en lo que es la tierra. Continuamos con el Phylum Arthropodos, de los más diversos, múltiples diversos. Le voy a pedir al señor Manuel Santana que me ayude con la lectura. Manuel. Dayana Chávez. Sí, profesor. Lea, por favor, Phylum Arthropodos. Los antrópodos son animales con simetría bilateral. Poseen un esqueleto externo fabricado de un polisacarídeo. Este esqueleto les permite ser fuertes y resistentes. Además, los antrópodos poseen patas articuladas, aunque su número varía según la clase de antrópodos.
Viven en todos los medios, terrestre, acuático y aéreo. Los antrópodos tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Listo, gracias Dayana. Los artrópodos, el filum más grande de animales que existe, tienen tres partes, se llama cabeza, tórax y abdomen, pero muchos de ellos tienen una mezcla entre cabeza y tórax que se denomina el exoesqueleto, porque es uno solo, y que le ayuda a ser más fuertes y más resistentes porque es de una consistencia de azúcar. El polisacario es un azúcar que se llama quitina. Por ejemplo, en la imagen, obviamente también los artrópodos varían según la clase y las patas. Los miriápodos son los 100 pies y los 1000 pies, varían según sus pies. Los insectos, la clase insectos de artrópodos, tenemos las mariposas y las hormigas. Las hormigas tienen 4 patas, a lo mismo que las mariposas. Acá tenemos lo que son los cangrejos y las langostas, varían entre 6 y 8 patas, tienen ambos, al igual que la clase de los escorpiones y las arañas, que tienen 8 patas, varían según la cantidad de patas que tengan, pero todos ellos poseen un exoesqueleto o una mezcla que los engloba en el filum artrópodos. Voy a continuar. Cao, por favor, ayúdeme leyendo el filum equinodermos. Buenos días, profesor. Buenos días. Los equinodermos son animales con simetría radial, es decir, que las partes del cuerpo están situadas alrededor de un centro. Los equinodermos poseen placas calcáreas de carbonato cálcico, articuladas entre sí, estrellas de mar, o soldados formando un corazón, erizos marinos. Sobre estas placas, en los erizos se insertan las púas o espinas que son las que dan el nombre al grupo equinodermo, que significa piel cubierta de... Ya no alcanzo a ver. De espinas. Gracias, Cao. Viven exclusivamente en el medio marino. Los equinodermos o las equinas son el grupo de animales que tienen simetría radial, pero que poseen ciertas placas calcáreas, ciertas especies o ciertos grupos, así de manera similar. Ahora, se denomina equinodermo porque tienen espinas. Por ejemplo, esta es una equina o un erizo de mar. Si ustedes se dan cuenta, tienen púas o puntas. Esas son las espinas que le dan ese nombre muy especial a este filo. Asimismo, las estrellas de mar, se notan unas pequeñas puntitas. Esas son también espinas que permiten, principalmente sirven como defensa. Esta es una oleofura y acá tenemos forma parte del coral del coral del mar. Continuemos. Ahora sí nos vamos directamente al grupo de especies vertebradas, lo que denominan los cordados. Tengo el subfilum urocordado y los cefalocordados. Angie, por favor, ayúdeme leyendo el subfilum urocordados. Dígame, profesor. Buenos días. Lea los urocordados, por favor. Los urocordados o cordados con cola, son animales que se caracterizan por poseer una túnica muy fuerte que recubre su cuerpo. Presentan notocorda en la cola y un cordón nervioso muy simple que forma un ganglio. Dentro de este grupo se encuentran los asídicas, los taliáceos y los larváceos. Gracias, Angie. Hablamos de los cordados con cola. Observen la imagen. Tienen una especie de túnica. Este recubrimiento que parece una tela es la túnica. Y además de eso poseen un cordón nervioso, lo que nosotros llamamos la médula espinal, o lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la mayoría de los animales tienen, y que forma un ganglio, una composición del cuerpo que ayuda a mantener la precisión de los movimientos junto a la médula espinal. Es así simple, son los cordados con cola, son simples, con diferencia de los cefalocordados. Y le voy a pedir a Estefanía Romero que me ayude con la lectura. Subfilo cefalocordados. Son animales muy delgados, comprimidos lateralmente. Se conocen como anfioxos
y son importantes porque muestran de forma muy simple las 4 características de los cordados. Por ello, se cree que son el antecesor más reciente de los vertebrados. Habitan en fondos marinos arenosos. Gracias, Estefanía. Los cefalocordados, ustedes se dan cuenta, son finitos, son delgados, son comprimidos y tienen muchas características de lo que son los cordados o los vertebrados, porque ya aquí ya poseen una cantidad de huesos o de vértebras, habitan en el fondo marino y son el paso que existe antes de llegar a los vertebrados que conocemos. Y aquí les voy a presentar el famoso cladograma de la clasificación de cordados, comenzando por el aparecimiento de la notocorda y el cordón nervioso para los urocordados. Luego llega un esqueleto axial y aparecen los cefalocordados, los primeros especies que fueron la evolución próxima a los vertebrados. Luego cabeza y cerebro bien formados más órganos sensoriales especializados permitieron que existieran los mixines con piel desnuda con glándulas mucosas, 2 o 3 pares de canales semicirculares, riñón mesonéfrico, generó una piel desnuda, un disco oral y una forma de ventosa. Ventosa es un orificio que permite conectarse a una superficie y permite absorber todo lo que tenga esa superficie. En este caso, la mayoría de especies animales primitivas tienen una ventosa, o sea, un hueco, un agujero que permite conectarse a otra especie y succionarle sangre, en muchos casos sangre o en muchos casos otros líquidos que permiten alimentar a otras especies. Las cefalaspidomorfos son este tipo de especies. De ahí tenemos mandíbulas, 3 pares de canales circulares, cuerpo fusiforme, aleta caudal y el esqueleto cartilaginoso. Los condrictios o los tiburones son los más conocidos en este grupo. Un pulmón o una vejiga natatoria que permite, la mayoría de los peces tienen una vejiga o una especie de burbujita en la que se retiene el oxígeno y ellos les permiten nadar normalmente. Ahí tenemos los actinopterios y luego los arcopterigios, son 2 especies de peces diferentes. De ahí tenemos extremidades para la locomoción en tierra, aparecen los anfibios, que también tienen una cierta correlación de estar en el agua. Huevos con membranas, los quelonios o las tortugas, los lepidosaurios, lagartos y serpientes, y los cocodrilos más las aves, y para llegar al último, pelos y glándulas mamarias, los mamíferos. De ahí tenemos, acá arriba si ustedes se dan cuenta dice protocordados, hay 2, agnatos, hay 3, osteictios, los anfibios no entran en ninguno de las 2, es una clasificación intermedia, reptiles y las aves y mamíferos tampoco entran. Listo chicos, la final, la subfilos vertebrados, los 5 tipos más grandes, los peces, siempre en medios acuáticos, respiran con branquias y tienen aletas. Los anfibios son tetrapodos, o sea, tienen 4 patas, pero muchos de ellos necesitan estar en la parte larvaria, en el agua, y luego pasan a la tierra. Los reptiles son ectodermos, en la mayoría, o sea que necesitan de estar en el sol para poder recargarse de energía, y se caracterizan por su desarrollo en huevos. Las aves son endodérmicos, o sea que ellos pueden regular su temperatura, y además poseen plumas y patas con escamas. Y los mamíferos, la mayoría está cubierto de pelos, son crías alimentadas por glándulas mamarias y tienen corazón con 4 cavidades. Listo chicos, eso es todo lo que les tenía que presentar el día de hoy. Voy a continuación con el grupo 4. Para la exposición les voy a pedir que ya vayan presentando. Voy a nombrar a los integrantes de ese grupo. Grupo número 4, Emily Cruz, junto a Doménica Sanza, Scarlett Barroso, Olger Cabezas, Luisa Caicedo, Emily Cruz, Nayumi Fernández, Paula Garay, Thais As y Diana Jiménez. Por favor, vamos chicos, que no tenemos mucho tiempo. Buenos días, profesor. Ya procedo a mostrarle las diapositivas. Sí, por favor. ¿Se logra ver? Ahí se están presentando. ¿Listo? Ahora sí. Bueno. Buenos días, compañeros y compañeras y licenciado presente. Mi nombre es Emily Cruz. Soy la líder del grupo 4, encargado del tema de clasificación de las plantas. La introducción.
En su circunscripción más restringida, el reino Plantae se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos que lograron poblar la Tierra hace millones de años en su superficie terrestre y que actualmente le llamamos planta. Con respecto a su clasificación, estas se realizan de acuerdo con la presencia, ausencia o la formación de órganos fundamentales que tienen las plantas, como sus tallos, sus hojas, sus frutos, sus flores o sus tallos también. Además, esta también se basa en su tamaño y su tiempo de vida o de duración. La clasificación de las plantas según su tamaño está dividida en 4 grandes grupos, los que son los árboles, las matas, las hierbas y los arbustos. Los árboles son las plantas más grandes que existen. Los hay de diferentes formas y tamaños, desde pequeños árboles frutales hasta las grandes secuoyas, que son los árboles más grandes que hay en la Tierra, ya que llegan a medir hasta 84 metros de altura y llegan a tener una edad de 3.500 años en adelante. Un gran número de especies de árboles pierden las hojas con la llegada del invierno. Esto lo hacen como un medio de defensa para que sus hojas no se congelen. Pero durante la primavera, estas vuelven a florecer en sus ramas. Como uno de los ejemplos son el almendro y el olivo. Pero en otros casos de otras especies, estas en lugar de mover sus hojas, estas se van renovando constantemente en el transcurso del año. Como un ejemplo es el pino y el olivo. A continuación, mi compañera Thaisa. Las plantas herbáceas. Las hierbas son pequeñas plantas que sobresalen del suelo, unos pocos centímetros. La mayor parte de ellas tienen una vida corta, de 1 a 2 años. La mayor parte del suelo del planeta está cubierto de plantas herbáceas silvestres. Otras son cultivadas para proporcionar alimento a seres humanos o animales, y algunas también se cuidan como plantas por su belleza, y entre los ejemplos encontramos el trigo, la amapola, el perejil y la violeta. A continuación, mi compañera Paula Garay. Se lo envían a otros países, ya cuando de gasolina. Buenos días, profesor. Buenos días, Andrés. Las matas. Planta que vive varios años y tiene tallo bajo, ramificado y leñoso. También es una mata, un conjunto de árboles o arbustos de igual especie, como una mata de pinos o una mata de pino. Estos apenas se diferencian de los arbustos. La principal diferencia es que las matas no suelen superar el metro de altura. Es en este grupo donde hay que incluir un gran grupo de plantas aromáticas, que con el tiempo se hacen leñosas, lavanda, santalina, salvia, etc. A continuación, mi compañera Luisa Caicedo. Los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles, sus ramas nacen desde el suelo. Poseen varios tallos, algunos leñosos y otros no. Pueden ser de hoja caduca o perenne. Hay gran variedad de especies y tienen una vida media. Los hay de variados tamaños y colores. Pueden adornar por sí solos una zona amplia de césped o un margen. Entre ellos encontramos la lavanda, la gardenia, la hortensia y el hibisco. Gracias. A continuación, mi compañera Magali. Las plantas anuales. Las plantas anuales son aquellas que solamente viven una temporada. Son plantas que crecen rápidamente y tienen una duración muy corta. La mayoría nacen, crecen y florecen durante la primavera y verano. Producen sus frutos a finales de verano, otoño, así aseguran su continuidad para el próximo año. Ejemplo, entre las plantas anuales se puede encontrar el aguerato, el amaranto, la caléndula, la cresta de gallo, el cosmo, el girasol o la petunia. A continuación, mi compañera Nayumi. Un minuto. Las plantas bianuales. Las plantas bianuales o bienales duran 2 temporadas. Durante la primera crecen y se desarrollan, y durante la segunda aparecen las flores y los frutos. Además, hay algunas especies que son bianuales en función del clima. Algunos ejemplos de las plantas bianuales
son la campanula, el girasol, la caléndula, el alelí, entre otros. Las plantas bianuales se caracterizan por sus llamativas flores de distintos colores, por ser bastante económicas, ya que uno mismo puede utilizar sus semillas para multiplicarlas. Denme un minuto, necesito preguntarles algo. A ver, ya que este tema lo dividieron en dos partes y lo habló Maoli Jiménez y Nayumi Fernández, tengo una pregunta. ¿Ustedes conocen las plantas trimestrales o semestrales? Emily, no conteste, tienen que responder las personas que tuvieron este tema. Fui muy claro. Ustedes deben investigar y deben investigar lo más que puedan. Pero aquí me han presentado dos tipos de plantas y se han comido la parte más primordial. Faltan las plantas semestrales y las trimestrales, que son las típicas que conocemos. Los cultivos de arroz, los cultivos de soya, los cultivos de trigo, son plantas, esas son plantas, y son del tipo que duran su producción entre 3 a 6 meses. Y ustedes le van y le preguntan a cualquier persona que trabaja en el campo y le va a decir cuánto tiempo demora en producir el arroz, cuánto tiempo demora en producir la soya o el trigo. ¿Se comieron esa parte? Dígame. Profesor, ¿puedo hablar, por favor? Dígame. Profesor, cuando yo les repartí los temas a mis compañeros, yo investigué por mi cuenta cada uno de los temas y yo les di a continuación para que ellos hicieran su propia investigación. En realidad yo a cada uno le di su parte y ellos fueron investigando y luego me dieron la información a mí, yo la verifiqué y luego ellos lo que procedieron fue a estudiarla. En realidad yo no sabía que habían otros dos tipos, yo solamente encontré esos dos en internet. Sí, yo sé que es normalmente que en internet no se encuentra muy seguido, pero siempre hay que tomar en cuenta otra alternativa. Recomiendo para futuras investigaciones no utilicen como primera opción Wikipedia. Muchas veces Wikipedia confunde mucho los términos, confunde mucho lo que expone en su contenido. Yo por eso prefiero utilizar otras páginas. Hay muchas otras páginas que ayudan bastante, con mucho más contenido diverso y muy más explícito, mucho más explicado. Bueno, dejémosla pasar por esta vez, pero vamos, continuemos. Creo que me falta el señor Cabezas, si no me equivoco, y a Sansa. Continúen, por favor, para que puedan terminar. Continúen. Buenos días, profesor. Buenos días. Una planta perenne, del latín per, por annus, año, es una planta que vive durante más de 2 años. Las perennes se denominan también vivaz. No todas las plantas son vivaces, sino que una parte de las hierbas, las plantas que no desarrollan tallos leñosos de madera, son anuales o bienales. En nuestro país existen los cultivos perennes nativos, como el caso del achote, anona, chirimoya, guaje, tejocotes, pote amarillo y zapatene. Atención, mi compañera Caparrós. La señorita Barroso no está, si no me equivoco. No, ella no está. Muéstreme la diapositiva que tenía que exponer la señorita Barroso, por favor. Es esta que está puesta, profesor. La clasificación de las plantas según su reproducción. A ella le tocaba las plantas con flor. Listo. Plantas con flor se reproducen formando semillas. Normalmente las plantas con flor se denominan hermafroditas o que poseen ambos tipos de aparatos reproductores, tanto el femenino como el masculino, pero deben unirse a través del polen. Como ustedes observan, hay una gran cantidad de flores ahí con muy bellas pétalos, muy bellos colores, que son los que normalmente se encuentran. Continúe quien le toque, yo ya di la exposición. ¿Quién más? Olger Cabezas, es el último, profesor. Olger, lo quiero escuchar.
No sé si usted es el que está estornudando, pero alguien está que estornuda muy seguido. La planta triflor, briófitos o helechos y a sus fines tienen ciclos de vida similares, pues se reproducen sexualmente mediante esporas. Los briófitos se reproducen asexualmente por fermentación de su cuerpo, producción de gemas, degeneración, pulgas, etc. Los helechos y afines se reproducen asexualmente por brotes o bulbillos que son capaces de producir raíces o plantas nuevas. Gracias. Muy bien. Recomendaciones, lo mismo que les dije a los anteriores grupos. Por favor, justifiquen los textos. Están muy desalineados los textos, por favor. No tengo quejas las diapositivas. Eso sí, les pediría por favor de que las imágenes las hagan un poquito más grandes para que se pueda observar un poco más. Listo, continuemos grupo 5. Las calificaciones se las doy ya mismo. Nombro el grupo 5 a Neto Aguilar, Milena Aragundi, Elías Calderón, Dayana Chávez, Suri Cobos, Jean Paul Gavilanes, Samuel León, Douglas Mantilla, Manuel Santana. A exponer, chicos. Buenos días, teacher. Buenos días. Vamos, chicos, estamos con el tiempo. Vamos a compartir pantalla. Chicos, todavía no comparten pantalla. Disculpe, teacher, es que tenemos un problema al momento de presentar la pantalla. Se demora en aparecer. Ya, a ver, ¿quién tiene las diapositivas? Para presentárselas yo. Para presentárselas yo. ¿Puede enviármelas por correo? ¿Por dónde se le envía? Por correo, por favor. Ya. Para podérselas presentar yo y ustedes puedan exponer tranquilamente. Chicos, antes de que comencemos, me olvidaba de recordarles. Recuerden que esta semana se cierra parcial, se cierra la subida de sus calificaciones. Recuerden que tienen que arreglar todos los problemas normales de legalización de matrícula. Si no, no van a poder saber o estar al tanto de sus calificaciones. Así que por favor no se olviden de arreglar esa situación.